Hola, buenas. Vamos a continuar con el tercer seminario de aparato respiratorio. En este caso vamos a hablar de volúmenes y capacidades pulmonares y de músculos ventilatorios. Eh, en cada seminario vamos a hacer algún breve repaso de algún tema que incluya los seminarios anteriores. De todas maneras, no estaría mal que cada tanto vayan repasando algunos de los seminarios previos para ir conjugando los conocimientos, porque ya hablamos más que nada de anatomía e histología y ahora vamos a meternos en algo de fisiología respiratoria y vamos a ir conociendo el funcionamiento del sistema tóraco-pulmonar. Este grafiquito ya lo repasamos, ya sabemos que ventilar y respirar no es lo mismo, aunque yo por ahí también muchas veces confunda los términos en los diferentes seminarios, pero ya conocen las definiciones de cada uno. Lo que vamos a hablar ahora es principalmente de la ventilación pulmonar, que es el conjunto de procesos que hacen fluir el aire entre la atmósfera y los alvéolos a través de los actos alternantes de la inspiración y la expiración. Entonces ya dijimos que el aire, al igual que los líquidos, se movilizan de un sitio a otro por diferencias de presión. Y para que se genere una diferencia de presión tiene que realizarse un trabajo. Este trabajo lo generan los músculos ventilatorios, ¿sí? Entonces ahora los vamos a estudiar y vamos a ver cuáles son. A modo de repaso, ¿sí? La función principal, ¿sí?, de la respiración es proporcionar oxígeno a los tejidos y retirar el dióxido de carbono de los mismos, ¿verdad? Y hay 4 componentes que forman parte de la función principal de la respiración, que son la ventilación pulmonar, que ya vimos su definición, la difusión del oxígeno y el dióxido de carbono entre los alvéolos y la sangre, el transporte del oxígeno y el dióxido de carbono, y la regulación de la ventilación. O sea, son 4 componentes y sería ventilación pulmonar, difusión, transporte y regulación de esa ventilación. Todos estos van a ser títulos de seminarios futuros. Aquí tenemos un resumen de los músculos ventilatorios. Los músculos ventilatorios se pueden dividir en músculos ventilatorios inspiratorios o expiratorios, ¿sí? Vemos que los músculos inspiratorios tenemos como el principal el diafragma, los intercostales externos, el serrato anterior y los esternocleidomastoideos, el esternocleidomastoideo y los escalenos. Bien, el diafragma tiene forma de cúpula, ahora lo vamos a repasar y vamos a ver bien estrictamente su función, pero fíjense que los intercostales, el serrato y el esternocleidomastoideo y los escalenos, la función principal que tendrían, digamos, al contraerse sus fibras musculares serían las de traccionar el arco anterior de las costillas y de esta manera aumentar el diámetro anteroposterior del tórax, ¿sí? De esta manera, aumentando el diámetro anteroposterior, aumentarían o harían que los pulmones se expandan y eso genera una presión negativa subatmosférica que genera el movimiento de aire. Bien, el diafragma, como ya digo, ahora lo vamos a repasar. Y los músculos expiratorios tenemos los intercostales internos, los torácicos transversos y los músculos abdominales, ¿sí? Lo que hacen estas fibras musculares al contraerse son disminuir el volumen del tórax, ¿sí? Al aumentar la presión intratorácica, esa presión intratorácica supera la presión atmosférica y eso es lo que favorece la salida de aire, ¿sí? Entonces, en inspiración, básicamente, las cúpulas diafragmáticas se contraen, ¿sí? Los diafragmas se contraen, por lo tanto, al contraerse descienden, ¿sí? Y eso aumenta el diámetro longitudinal del tórax. Y los otros músculos, como ya vimos repasamos recién, aumentan el diámetro anteroposterior, ¿sí? Esto generaría la presión subatmosférica que hace que el aire ingrese. ¿Bien? Y en la expiración sucede lo contrario, ¿sí? La contracción de las fibras musculares de los músculos expiratorios hacen que las costillas bajen, el diafragma se relaje, la caja torácica disminuya de volumen y el aire salga de los pulmones. Entonces ahora vamos a hacer algunos ejercicios y vamos a hacer algunos repasos de algunas cuestiones y vamos a tratar de ir
agregando información, ¿sí? Ustedes ahora tómense unos segundos y respiren tranquilamente y analicen su propia respiración. Y la pregunta es, ¿quién es el principal músculo de la respiración tranquila? Y este es el principal músculo inspiratorio, ¿sí? O es el principal músculo ventilatorio que deberíamos conocer. Fíjense que tiene una serie de fibras musculares asociadas a una gran porción tendinosa, ¿sí? Y se inserta en todo aquello que nosotros conocimos en el primer seminario como el opérculo torácico inferior, ¿sí? Es una estructura músculo-tendinosa que separa los órganos torácicos de los órganos abdominales y se inserta en las costillas, ¿sí? En el esternón y en la columna, ¿sí? Y tiene forma de, acá dice paracaídas, o tiene forma de cúpula, ¿sí? Fíjense esta forma de semiluna, que en este esquema, ¿sí? Lo vemos, y que al contraerse sus fibras musculares por la disposición que tiene, lo que hace es esta forma de cúpula es aplanarse, ¿sí? Al aplanarse, ¿sí? Aumenta el volumen de la cavidad torácica, disminuye la presión, genera una presión subatmosférica y eso hace que ingrese el aire, ¿sí? Fíjense que la inhalación, ¿sí? El diafragma se aplana, ¿sí? Hay un desplazamiento, ¿sí? Que puede ir de 1 centímetro a 5 centímetros, ¿sí? En sentido superior e inferior, y este es el movimiento que genera la contracción del diafragma. Este es el principal músculo inspiratorio. Vemos la disposición de las fibras musculares de los músculos intercostales externo y interno. Vemos en este esquema, o en el otro, que las fibras musculares, por ejemplo, de intercostales externo, al contraerse lo que hacen es traccionar a la costilla inferior, ¿sí? Hacia arriba, y eso hace que aumente en su conjunto el diámetro anteroposterior del tórax. Pero esto ya es cuando estamos hablando de una inspiración forzada, ¿sí? Porque la inspiración tranquila, el único músculo que se activa es el diafragma. Entonces, repasamos nuevamente la función de ventilación, y como todo en medicina, ¿podemos estudiar y calcular esto? Sí, claro. ¿Cómo lo hacemos? ¿Sí? Estudiando la ventilación pulmonar, o lo que podemos determinar que se denomina el volumen minuto respiratorio, ¿sí? El volumen minuto respiratorio significaría es la cantidad de litros, o el volumen de aire, que moviliza el sistema respiratorio en un minuto, ¿sí? ¿Y cómo calculamos eso? Bueno, se puede calcular a partir de la cantidad de aire que nosotros ingresamos y expiramos en cada respiración, y a eso denominamos volumen corriente, que ya lo vamos a ver en detalle, multiplicado por la cantidad de veces que respiramos por minuto, o sea, la frecuencia respiratoria. ¿Bien? Entonces, ese es el volumen minuto pulmonar. Volumen corriente multiplicado por la frecuencia respiratoria, y a un volumen corriente aproximado de 500 mililitros por una frecuencia respiratoria de 12 por minuto, el normal es muy variable, pero se encuentra entre 12 y 20 respiraciones por minuto. Bueno, cada uno de nosotros la podemos calcular. Y ahora otra nueva pregunta para que ustedes piensen en sus casas. ¿Todo el aire que ventilamos realiza hematosis? Es decir, todo el aire que nosotros movilizamos desde nuestra fosa nasal hasta los alvéolos, ¿llega hacia los alvéolos y realiza hematosis? La respuesta es no. Hay un espacio, ¿sí?, que se llama el espacio muerto anatómico, ¿sí? Aquel espacio o aquellas porciones de la vía aérea las cuales el aire ingresa y no realiza hematosis. Ustedes imaginen que al inspirar una X cantidad de volumen corriente, no todo aire, no toda esa columna de aire se desplaza directamente hacia los alvéolos. Hay una porción de aire que queda en la laringe y en la tráquea. Eso es el espacio muerto anatómico, y es un aproximado de 150 mililitros, ¿sí? Obviamente va a variar según el porte de la persona. Entonces, así como dijimos el volumen minuto respiratorio, también se puede calcular la ventilación alveolar, ¿sí? Cuánto de una inspiración llega
hacia finalmente los alvéolos, que es lo que más nos importa, ¿sí? Entonces acá tenemos que hacer una resta, ¿sí? Que es el volumen corriente, la cantidad que inspiramos, menos el volumen del espacio muerto, que sería 500 menos 150, ¿sí? Más allá de las cuentas, ¿sí? Lo que importa es que ustedes vayan entendiendo el concepto, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculamos el volumen corriente? ¿Sí? ¿Y qué es? Y a partir de ello y de otros volúmenes a determinar, podemos conocer las capacidades pulmonares. Bueno, este aparato que ustedes ven a su izquierda es lo que antes se conocía, o lo que era antes un espirómetro, es un aparato muy complejo, muy antiguo, para conocer cuáles eran los volúmenes pulmonares, y nosotros ahora contamos con otros aparatos mucho más tecnológicos, que son espirómetros. Los espirómetros miden a través de una turbina, ¿sí? Que tienen como una boquilla, acá va depositada en la boca del paciente, ¿sí? Y esto tiene una turbina que, a medida que va pasando el aire, que nosotros inspiramos y expiramos, de acuerdo a la velocidad que esa turbina gira, ¿sí? Va midiendo el volumen de aire que va pasando, ¿sí? Y a partir de eso calcula los volúmenes pulmonares. O sea, respuesta a través de la espirometría. Hay entonces estudios un poco más complejos, que son estudios de pletismografía, que también sirven para medirlo, pero bueno, nosotros vamos a abocarnos principalmente a la espirometría. Y a partir de la espirometría determinamos el volumen corriente, que lo redefinimos, que es el volumen de aire movilizado en cada movimiento ventilatorio, ¿sí? El normal aproximado es de 500 mililitros. Y aquí tenemos un gráfico, ¿sí? De los volúmenes y capacidades pulmonares, ¿sí? Ahora lo vamos a repasar. En el pulmón se pueden medir volúmenes y capacidades pulmonares, ¿sí? Las capacidades pulmonares se determinan a partir de la suma de diferentes volúmenes pulmonares, y vamos a ver muchos ejemplos de eso. Por ejemplo, la capacidad pulmonar total, ¿sí? Que es la cantidad de aire completa que ingresa en nuestros pulmones en una inspiración máxima, es el volumen residual más la capacidad vital. Pero a su vez la capacidad vital es igual a la suma del volumen corriente más el volumen de reserva inspiratoria más el volumen de reserva expiratoria. O sea que siempre que estemos hablando de una capacidad, vamos a estar hablando como mínimo de la suma de dos volúmenes. Bien, volvemos hacia atrás y vemos aquí. Esto es un gráfico que tiene volumen, ¿sí? Volumen pulmonar en mililitros, ¿sí? Y tiempo, ¿sí? Esta es una persona que está respirando, en principio de forma tranquila, ¿sí? Inspira, expira, inspira, expira, inspira, expira. ¿Qué aire moviliza acá? Volumen corriente, ¿sí? El volumen que ingresa y sale en cada respiración tranquila. ¿Qué músculo actúa acá? El diafragma, ¿sí? Bien, inspira, expira, inspira, expira. En este caso, le decimos a esta persona que expire por completo, ¿sí? Expire de forma completa hasta sacar todo el aire que puede de sus pulmones. ¿Cómo se llama ese aire que puede sacar más allá del volumen corriente? Volumen de reserva expiratorio, ¿sí? Todo lo que puede sacar desde hasta que expire por completo, ¿sí? Después sigue respirando. Le decimos que inspire completamente, que inspire lo máximo posible, inspiración máxima posible. Esta persona en este momento, ¿sí? Está en su capacidad pulmonar total, o sea, todo el aire que ingresa dentro de los pulmones. ¿Bien? Cuando decimos que vuelva a expirar, ¿sí? Vuelve el volumen corriente. Y la cantidad de aire extra que pudo meter se llama volumen de reserva inspiratorio. ¿Bien? Vamos a ir haciendo un repasito de cada uno de estos y la definición de cada uno de estos conceptos. Entonces, nuevo ejercicio, nueva pregunta. Piensen su respiración tranquila en este momento. Respiren algunas 2 o 3 respiraciones de forma tranquila y piensen. La inspiración es un proceso activo o pasivo. Y la expiración es un proceso activo o pasivo.
Diferente es si hablamos de una respiración tranquila que de una respiración de esfuerzo, ¿verdad? Vamos a ver involucrados más músculos. Entonces, la inspiración es un proceso activo, ¿sí? De alguna forma tenemos que hacer trabajo, ¿sí? Lo que hablábamos al principio. Hay un trabajo que se hace, que la inspiración tranquila es por parte del diafragma. Y la expiración es un proceso pasivo, ¿sí? Todas las estructuras vuelven a su equilibrio, ¿sí? Vamos a ver que el punto de equilibrio del sistema tóraco-pulmonar es cuando la persona nos encontramos en su capacidad residual funcional, ¿sí? Capacidad residual funcional es el sistema o el punto de equilibrio del sistema tóraco-pulmonar. Cuando nosotros inspiramos a través del diafragma en la respiración tranquila, rompemos ese equilibrio con el trabajo, y después, cuando dejamos de hacer, el diafragma se relaja, ¿sí? Todo el sistema vuelve a su equilibrio. Esto genera la expiración y retorna el sistema al equilibrio, y eso tiene que ver con las fuerzas de retracción elástica del pulmón y el tórax, que lo vamos a ver en el seminario que viene. Vamos a hacer algunos ejercicios y esto nos va a ayudar a comprender los volúmenes y capacidades pulmonares. Entonces, ahora, ustedes están respirando normalmente, ya sabemos que eso se llama volumen corriente, y de repente yo les pido que inspiren profundamente hasta llenar por completo sus pulmones, ¿sí? Inspiran profundamente. Piensen y repasemos qué músculos participan en la inspiración activa. Repasando: diafragma, intercostal externo, serrato anterior, esternocleidomastoideo y escalenos, ¿sí? Esto aumenta el volumen de la cavidad torácica, ¿sí? Tanto en su eje anteroposterior como longitudinal, ¿sí? Hace que la presión sea subatmosférica y se desplace el aire ambiente. Cuando nosotros logramos una inspiración máxima activa, el aire que está dentro de nuestro pulmón es la capacidad pulmonar total. Es el volumen de aire que se encuentra en los pulmones luego de una inspiración máxima y forzada. Es aproximadamente 6 litros, ¿sí? Y como ustedes saben, capacidad es la suma de uno o más volúmenes. Volumen de reserva expiratorio, volumen residual, más volumen reserva inspiratorio, más el volumen corriente. Ya vamos a repasar esto. Ahora, expire profundamente hasta vaciar por completo sus pulmones, ¿sí? Expire, 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 hasta que no pueda más, hasta que no quede más aire en su pulmón, si ustedes no tengan más fuerza para sacar aire. En ese momento, ¿ustedes piensan que sus pulmones se vaciaron completamente? ¿Hay 0 mililitros dentro de sus pulmones? No, ¿sí? Por más que nosotros soplemos, 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 no vamos a poder vaciar por completo nuestros pulmones, porque lo que queda dentro, perdón, haciendo un pequeño repaso, acá sí la expiración se vuelve activa y participan todos los músculos expiratorios, ¿sí? El pulmón no se vacía por completo. Hay un pequeño volumen de aire que se llama el volumen residual, que es el volumen de aire que permanece en el pulmón luego de una expiración máxima y forzada. Ese volumen residual es de 1200 mililitros aproximadamente. Y cuando nosotros estamos en volumen residual, ¿sí? Expiramos por completo e inspiramos nuevamente, inspiramos, 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 y llegamos a esta capacidad pulmonar total, que ya sabemos de qué se trata. Bueno, ese volumen de aire que nosotros podemos movilizar desde volumen residual hasta capacidad pulmonar total se llama capacidad vital, y es la sumatoria del volumen de reserva expiratorio más el volumen corriente más el volumen de reserva inspiratorio. Pequeño repasito, ¿sí? Todo el completo es capacidad pulmonar total, ¿sí? Aquí tenemos el volumen de reserva inspiratorio, el volumen corriente, el volumen de reserva expiratorio. Todo esto es la capacidad vital, ¿sí? Y la suma del volumen corriente más el volumen de reserva inspiratorio es la capacidad inspiratoria. ¿Bien? Y ahora vamos a repasar el último concepto. Entonces, ya dijimos, respire tranquilamente. Inspiración activa, expiración pasiva, se relaja el diafragma. Al expirar y finalizar la expiración, ¿sí? Ese es el momento de nuestro equilibrio, ¿sí? Y eso es cuando las fuerzas de retracción
elásticas, tanto torácicas como pulmonares, se equilibran. Ya lo vamos a ver en el seminario que viene, pero vemos que vamos a saber que el pulmón es un órgano que tiende a retraerse, y si nosotros quitamos el pulmón de la cavidad torácica, el pulmón se va a contraer y va a tener 0 mililitros dentro, ¿sí? Pero vimos que eso no pasa en una expiración máxima. ¿Por qué? Porque gracias a las pleuras, como ya repasamos, forman parte de un circuito cerrado, ¿sí? Y el tórax, de por sí es una cavidad que su fuerza de retracción elástica tiende a expanderse por sí sola, ¿sí? Pero al unirse el pulmón y el tórax a través de las pleuras, eso forma un circuito cerrado, y el sistema de equilibrio, o el punto de equilibrio, cuando no hay, las fuerzas se equilibran, eso es la capacidad residual funcional, ¿sí? Es el volumen de aire que permanece en el pulmón luego de una expiración normal y tranquila, ¿sí? Y es la sumatoria del volumen residual más el volumen de reserva expiratorio. Es aproximadamente 2.400 mililitros. Este momento, esta situación de equilibrio, ¿sí? Acuérdense y relaciónenlo también con la velocidad baja a la cual se desplazaba el aire por la pequeña vía aérea, ¿sí? Al aumentar mucho el área de sección transversal, este momento permite, o este volumen, esta capacidad residual funcional, hace que el aire permanezca dentro de los pulmones a pesar de los movimientos inspi y expiratorios, y favorece o hace que la hematosis se produzca de forma continua y no sea un acto intermitente que se relacione cuando ingresa el aire o sale el aire con la expiración, ¿sí? Esta capacidad residual funcional es muy importante como concepto. Bueno, muchas gracias. Cualquier duda estaremos en contacto.